Hola, en este video vamos a explicar un poco acerca de lo que es el texto narrativo y el texto dramático, porque en el proyecto que estamos trabajando tenemos que convertir una obra narrativa en un texto dramático. Para empezar, tenemos que entender que existen tres grandes géneros literarios. El género narrativo, que es el que se encarga de contar historias, se escribe en prosa y la mayoría de las obras literarias están enfocadas en este género. Algunas de sus manifestaciones de este género narrativo es el cuento, la novela y la fábula, entre otros. También está el género lírico, que es caracterizado porque expresa los sentimientos y las emociones de quien los elabora. En este caso, tiene como exponentes al poema, a las cancioncillas, las coplas, entre otros. Y tenemos también el género dramático. Este se caracteriza porque es un texto que tiene como la finalidad final ser representado en un teatro. Se utiliza entonces para representar situaciones de la vida cotidiana, se escribe en forma de diálogo y tiene un libreto y un escenario claro. Algunas de estas situaciones las vemos claras en el teatro, en el cine y en la televisión. Nos centraremos entonces en el género narrativo y el género dramático, específicamente en estos dos tipos de textos, como lo es el cuento, que es un representante del género narrativo, y la obra de teatro, que es el representante del género dramático. Sus características principales es que es un texto, en el caso del cuento, que es escrito para ser leído. Generalmente, en todos los casos, presenta un narrador. Esto quiere decir que alguien nos está contando la historia. Ocasionalmente, ese narrador puede participar en ella. Otra de sus características es que presenta una estructura dividida en partes como introducción, nudo, clímax y desenlace. El clímax generalmente forma parte del nudo. Una característica más del género narrativo y de este caso el cuento es que los personajes son pocos y en algunos casos pueden ser animales u objetos inanimados. En este caso, el cuento siempre se va a caracterizar porque solamente tiene un problema o un conflicto a resolver. En el caso contrario, las obras de teatro se caracterizan porque el formato en el que se presenta es un guión, es decir, que viene en diálogos. Presenta en ocasiones más de un conflicto a resolver y está dividida en partes que se llaman actos. En este caso, el texto dramático, que es la obra de teatro, para ser representado es necesario de una serie de elementos fundamentales como lo es la iluminación, el vestuario y obviamente la caracterización del personaje. Estos elementos, junto con la escenografía y el desarrollo de la trama, es lo que da vida a una obra de teatro. En resumen, podemos decir que el texto narrativo es una obra que se escribe para ser leída, que está escrita en prosa y que cautiva al lector ya que lo hace usar la imaginación y dar vida en su mente a esos
pasajes y a esas descripciones que nos ofrecen los textos narrativos. También se destacan dentro de este el mito, la leyenda, el cuento, la novela, la epopeya, entre otros. El texto narrativo tiene como características fundamentales que se escribe para ser representado ante un público. Está escrito en forma de diálogo y en el escenario se recrea como si fuera una situación de la vida real que se está desencadenando en ese instante. Se destacan dentro de este género dramático la comedia, el drama y la tragedia como subgéneros principales. Ahora bien, para hacer un ejemplo de nuestro cuento que convertiremos en una obra de teatro, trabajaremos con esta historia muy popular de Caperucita Roja. Recordando que nosotros tenemos que hacerlo con un texto que se llama El Jicotillo Aguamielero. Comenzamos la historia. Había una vez una dulce niña que quería mucho a su madre y a su abuela. Les ayudaba en todo lo que podía, y como era tan buena, el día de su cumpleaños, su abuela le regaló una caperuza roja. Como le gustaba tanto e iba con ella a todas partes, pronto todos comenzaron a llamarla Caperucita Roja. Un día la abuela de Caperucita, que vivía en el bosque, enfermó y la madre de Caperucita le pidió que le llevara una cesta con una torta y un tarro de mantequilla. Caperucita aceptó encantada. Ten mucho cuidado, Caperucita, y no te entretengas en el bosque. Sí, mamá. La niña caminaba tranquilamente por el bosque cuando el lobo la vio y se acercó a ella. ¿Dónde vas, Caperucita? A casa de mi abuela, a llevarle esta cesta con una torta y mantequilla. Yo también quería ir a verla, así que, ¿por qué no hacemos una carrera? Tú ve por ese camino de aquí, que yo iré por este otro. ¿Vale? El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y llegó antes que ella a casa de la abuelita, de modo que se hizo pasar por la pequeña y llamó a la puerta, aunque lo que no sabía es que un cazador lo había visto llegar. ¿Quién es? Contestó la abuelita. Soy yo, Caperucita, dijo el lobo. Qué bien, hija mía. Pasa, pasa. El lobo entró y se abalanzó sobre la abuelita y se la comió de un bocado. Se puso su camisón y se metió en la cama a esperar a que llegara Caperucita. La pequeña, al llegar, llamó a la puerta. ¿Quién es? Contestó el lobo tratando de afinar su voz. ¿Quién es? Soy yo, Caperucita. Te traigo una torta y un tarro de mantequilla. Qué bien, hija mía. Pasa, pasa. Cuando Caperucita entró, encontró diferente a la abuelita, aunque no supo bien por qué. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Sí, son para verte mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Claro, son para oírte mejor. Pero abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor. En cuanto dijo esto, el lobo se lanzó sobre Caperucita y se la comió también. Su estómago estaba tan lleno que el lobo se quedó dormido. En ese momento, el cazador que lo había visto entrar en la casa de la abuelita comenzó a preocuparse. Había pasado mucho rato y tratándose de un lobo, Dios sabrá qué podía haber pasado. De modo que entró dentro de la casa. Cuando llegó allí y vio al lobo con la panza hinchada, se imaginó lo ocurrido. Así que cogió su cuchillo y abrió la tripa del animal para sacar a Caperucita y su abuelita. Hay que darle un buen castigo a este lobo, pensó el cazador, de modo que le llenó la tripa de piedras y se la volvió a coser. Cuando el lobo despertó de su siesta, tenía mucha sed y al acercarse al río, ¡zas!, se cayó dentro
y se ahogó. Caperucita volvió a ver a su madre y su abuelita, y desde entonces prometió hacer siempre caso a lo que le dijera su madre. Y bueno, así es como culmina un texto narrativo. Como pudimos habernos dado cuenta, hay pocos personajes, hay un solo conflicto, el lobo que engaña a Caperucita para devorarla, y cómo salir de ese problema, es en lo que se resuelve la historia. Así es que esas son características que podemos identificar en un texto narrativo. Es corto, tiene poco número de personajes y en este caso, al ser un cuento obviamente, solamente tiene un conflicto. Para poder pasar el cuento de Caperucita a una obra de teatro, primero tenemos que plantear un esquema similar a este. Tenemos 4 cuadros y en cada uno de ellos vamos a enlistar cosas importantes. En el primero, en el que está en la parte superior derecha, tenemos los personajes. Aquí tenemos que hacer un listado de los personajes que aparezcan en el texto que convertiremos a una obra de teatro. En este caso tenemos como personajes a Caperucita Roja, al lobo, a la mamá de Caperucita, a la abuela y al cazador. En el segundo recuadro, del lado derecho, viene lo que van a ser entonces los actos y las escenas. ¿Sale? Para este momento tú ya sabes que una escena es cada vez que entra y sale un personaje, porque eso ya viene en tu cuadernillo. Y que los actos son precisamente cada vez que se cambia la escenografía, ¿no? Cada vez que se cambia ese ambiente físico. Y aquí tenemos 3 lugares, o sea, 3 ambientes. La casa de Caperucita, el bosque y la casa de la abuela. Entonces tenemos aquí 3, podríamos decir 3 actos, porque hay 3 lugares donde se desarrollan historias, son 3 escenarios. Yo coloqué 4 porque pues consideré que tal vez podía funcionar de esa forma, alargar un poquito la historia para dar énfasis en el clímax, pero bueno, cada quien lo puede hacer a su manera. Ahora bien, en el recuadro inferior izquierdo nos menciona que tenemos que registrar las acciones que realiza el personaje, es decir, lo que se tendría que tomar en consideración al momento de representar esta historia. Por eso, estas son las acotaciones. Ejemplos de esta. La madre de Caperucita le pidió que llevara una cesta con una torta y un tarro de mantequilla. O sea, esas son acciones que tienen que llevar a cabo. No las tienen que decir, sino hacerlas. Otra acción. La niña caminaba tranquilamente por el bosque. O sea, que cuando esté el escenario del bosque, Caperucita tiene que aparecer caminando, ¿verdad? La tercera. El lobo manda a Caperucita por el camino más largo y llegó antes que ella a casa de la abuelita. Si te diste cuenta hace rato te pasé una imagen donde están Caperucita y el lobo y hay una flecha con 2 caminos, una que va para la izquierda y otra para la derecha. Entonces, eso se tiene que actuar más que decir. También se tiene que actuar, por eso está en la sección de acotaciones. Y la última, el lobo entró, se abalanzó sobre la abuelita, se la comió en bocados, se puso su camisón. Vaya, son acciones que se tienen que llevar a cabo. Todo esto, cuando se escribe el guión, va entre paréntesis, ¿sale? Y por el otro lado, en el apartado de guión de personaje, pues ya se tiene que desarrollar entonces los posibles diálogos. Si tú te das cuenta, cada uno tiene un guioncito, tiene un guión, tiene un guión, tiene un guión, cada uno tiene un guión, porque son diálogos, pero esto se tiene que convertir como en un guión de teatro, precisamente en un libreto, ¿verdad? Donde tiene que ir el nombre del personaje y lo que tiene que decir. Por ejemplo, ahí tendría que decir: mamá, ten mucho cuidado, Caperucita, no te entretengas en el camino del bosque. Eso tiene que decir mamá. Después tendría que decir Caperucita: sí, mamá. Te lo muestro en un ejemplo. Como te mencionaba, así quedaría la obra de teatro o el guión teatral del cuento de Caperucita Roja. Como observas, se coloca siempre el nombre de la obra en el inicio, de manera que se puede identificar rápidamente a qué título o a qué obra nos estamos refiriendo. Posteriormente se anotan los personajes que intervienen en ella. En este caso tenemos a Caperucita, al lobo, a la mamá, a la abuela y al cazador.
Y posteriormente, ahora sí comenzamos con la primera parte, lo que es el acto 1. Te decía que las obras teatrales se dividen en actos, entonces el acto 1 está aquí su escenario y es una casa en la zona rural, cerca del bosque. Entonces aquí tenemos ya cómo está dividida en actos la historia de Caperucita Roja. Este ya es el guión de teatro. Para no hacer más largo el video, porque ya van 15 minutos, voy a dejarte en el video el resto de la historia de Caperucita Roja y conforme tú quieras irla leyendo, solamente pausas la parte en la que aparece. Recuerda que la obra con la que tú vas a trabajar es la que aparece en tu cuadernillo. ¿Sale? La obra se titula El jicote aguamielero. Está en la página número 13 de tu cuadernillo. Esa es la obra con la que tienes que trabajar. ¿Sale? Este es el cuadro que te recomiendo que sí hagas del jicote aguamielero, recordando que en el cuadro número 1 se tienen que anotar los personajes que aparecen en esa historia. En la parte inferior se tienen que anotar las acciones que se van a realizar, acciones, recuerda, lo actuado, no lo que se habla. En la parte superior se describe el lugar para ver cuántos escenarios va a haber. Y en la última parte, pues ya es el desarrollo propiamente del guión de teatro, ¿sale? Entonces, manos a la obra, yo sé que ustedes pueden, échenle muchas ganas, si hay dudas, obviamente, ya saben, estoy a las órdenes. Cuídense mucho y buenas obras.